Respira despacio. Deja que el ruido del día se quede un poco más lejos. No necesitas imaginar héroes, ni batallas, ni grandes nombres grabados en piedra. Solo una tierra abierta. Una llanura amplia, silenciosa, donde el viento pasa sin encontrar obstáculos y el horizonte parece no terminar nunca. Durante miles de años, el ser humano caminó por lugares así sin dejar rastro duradero. Vivía, recordaba y olvidaba. Porque antes de la escritura, antes de los relatos fijados en el tiempo, la memoria era frágil. Dependía de la voz, y la voz, como el agua, desaparece. La noche caía más rápido entonces. Las estrellas eran más visibles, y el cielo se observaba en silencio, como si contuviera respuestas que todavía no sabíamos formular. Antes de continuar, antes de acomodarte del todo para este recorrido lento por la historia, si lo deseas, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué lugar del mundo nos escuchas y qué hora es ahora mismo para ti. Nos gusta imaginar cómo estas historias antiguas atraviesan distintos usos horarios y encuentran a quienes las oyen en momentos de calma. Ahora sí, no hay prisa. Puedes quedarte, porque lo que sigue no es una historia que deba comprenderse rápido. Es una historia que se deja escuchar poco a poco. Todo comenzó en un lugar donde la naturaleza no ofrecía refugio. Una tierra sin montañas que protegieran, sin mares que separaran, sin bosques que ocultaran. Solo una llanura y dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ríos que no obedecían, ríos que daban vida y la quitaban. Allí, el ser humano dejó de reaccionar al mundo y empezó a observarlo. Y ese momento fue el principio de todo. Mesopotamia no fue una tierra amable, fue una tierra que exigía atención constante. Se extendía como una llanura abierta, sin montañas que protegieran del viento, sin mares que marcaran límites claros, expuesta a todo, incluso al error humano. El Tigris y el Éufrates atravesaban este paisaje como fuerzas vivas. No seguían estaciones fijas, no respondían a plegarias. Podían permanecer tranquilos durante meses y, sin aviso, desbordarse y borrar semanas de trabajo en una sola noche. Para quienes habitaban estas tierras, el agua no era solo una fuente de vida, era una presencia impredecible, capaz de nutrir o de destruir. Vivir aquí significaba aceptar que la naturaleza no ofrecía garantías. Cada año era una pregunta. ¿Subirá el río demasiado pronto? ¿Llegará demasiado tarde? ¿Será suficiente? A diferencia de otros lugares del mundo, donde la geografía protegía, Mesopotamia obligó al ser humano a mantenerse alerta. No bastaba con fuerza física, no bastaba con valentía. Hacía falta algo nuevo. Poco a poco, los habitantes de la llanura comenzaron a notar repeticiones. Cambios sutiles en el cielo antes de las crecidas. Variaciones en el comportamiento del agua. Señales que solo se revelaban a quien observaba con paciencia. La supervivencia empezó a depender menos del azar y más de la atención. Mirar se volvió una forma de resistencia. El paso del tiempo dejó de ser un fondo difuso. Comenzó a dividirse en momentos, en ciclos. Las estaciones no tenían nombre, todavía, pero ya eran reconocidas. Y con ese reconocimiento surgió una idea silenciosa. Si el mundo seguía ciertos ritmos, tal vez podían aprenderse, tal vez podían anticiparse. Mesopotamia no vio nacer la civilización por abundancia, sino por necesidad, porque en esta tierra, quien no comprendía el entorno, desaparecía, y quien aprendía a observar, a recordar y a transmitir lo aprendido, daba un paso que cambiaría para siempre la historia humana. Así, sin proclamaciones ni fechas exactas,
comenzó una transformación lenta. Una transformación que llevaría al ser humano a organizar el agua, el tiempo y finalmente la memoria. Observar no fue suficiente, comprender tampoco. Durante generaciones, los habitantes de esta llanura aprendieron a leer señales. El color del cielo antes de la crecida, el sonido del agua cuando comenzaba a desbordarse, el comportamiento de los animales justo antes del cambio. Pero el conocimiento aislado no protegía a nadie. Un error individual podía arruinar a todos. Fue entonces cuando surgió una idea silenciosa, casi invisible, pero decisiva: organizarse. El agua debía ser guiada, no dominada, sino acompañada. Aparecieron los primeros canales, surcos trazados con paciencia, con herramientas simples, pero con una intención nueva: prever el futuro. El campo dejó de ser azar, se convirtió en calendario, y el calendario, poco a poco, se transformó en poder, porque quien sabía cuándo sembrar, cuándo cerrar los canales, cuándo esperar, decidía quién sobrevivía. Así nacieron los primeros centros de reunión. No eran palacios, no eran templos todavía. Eran lugares donde el conocimiento se compartía y se protegía. El saber empezó a tener guardianes, personas que observaban el cielo noche tras noche, que contaban los días, que memorizaban ciclos. La memoria humana, sin embargo, seguía siendo frágil. Bastaba una inundación, una enfermedad, una muerte inesperada, para que años de observación desaparecieran. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El ser humano decidió dejar huella, no una huella en el barro, sino en algo que resistiera al tiempo. Marcas simples, trazos repetidos, símbolos que no contaban historias. Todavía, solo contaban cosas esenciales: grano, agua, días, deudas. Así, sin poesía y sin intención de trascendencia, nació la escritura, no para recordar dioses, sino para no olvidar la próxima cosecha. Y cuando el tiempo pudo ser anotado, dejó de ser solo una amenaza. Se convirtió en algo que podía estudiarse. En Mesopotamia, el orden no surgió de la fuerza, sino de la necesidad de no repetir el error. Y cuando una civilización aprende a registrar su experiencia, comienza, sin saberlo, a separarse del resto de la humanidad. Con el paso de los años, observar ya no bastaba. La tierra seguía su curso, el agua subía y bajaba, el viento recorría la llanura, y el cielo marcaba silenciosamente el tiempo. No había relojes, no había calendarios. Cada amanecer y cada atardecer eran señales que debían leerse con atención extrema. El Tigris y el Éufrates no solo daban vida, también enseñaban paciencia. Aprender a leer sus movimientos era aprender a leer la tierra misma, sus ciclos y sus caprichos. Pero los ríos no eran los únicos maestros. El cielo también hablaba. Las estrellas, silenciosas, recorrían su camino constante. La luna cambiaba de forma y el sol subía y bajaba en su danza diaria. Cada patrón, cada repetición, era un recordatorio. La vida seguía ritmos que el ser humano debía respetar si quería sobrevivir. La tierra, el cielo y el agua comenzaron a percibirse como un solo sistema. No eran elementos aislados, eran partes de un ciclo, un mecanismo delicado y perfecto que debía ser observado, entendido y honrado. De aquí nació la primera conciencia del tiempo, no el tiempo abstracto de un reloj, sino el tiempo tangible, medido en ciclos de inundación y sequía, en fases de la luna, en la luz que tocaba la llanura. Los sumerios empezaron a notar que la vida era un patrón, que cada día no era solo un día, sino un paso en un ciclo más grande, que cada lluvia, cada semilla, cada fruto, obedecía a leyes que podían preverse.
si uno estaba atento. Y cuando el ser humano comprendió esto, algo extraordinario sucedió. El mundo dejó de ser caótico. Comenzó a tener intención, sentido, significado. Cada gesto, cada movimiento, comenzó a alinearse con los ciclos. Las primeras marcas en la tierra, los surcos de los canales, las líneas que dividían los campos, seguían el ritmo del agua y del cielo. El cielo era maestro, la tierra era escuela, y el agua era la prueba. Nacer, crecer, sembrar, cosechar, todo se volvió parte de un gran ciclo que los sumerios aprendieron a leer como quien descifra un antiguo mensaje silencioso. Y en medio de este aprendizaje surgieron los primeros rituales, no como espectáculo, sino como herramientas para conectar con los ciclos que gobernaban la vida. Repetir un gesto en el momento exacto no era superstición, era observación aplicada, respeto profundo por la armonía entre cielo y tierra. Aquellos que comprendían los ciclos podían anticipar inundaciones, medir la tierra, prever la siembra. Sabían cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Así, lentamente, la memoria humana se transformó en conocimiento práctico. Y ese conocimiento era poder. No el poder de imponer, sino el poder de entender, de sobrevivir, de armonizar con un mundo mayor que ellos mismos. Mesopotamia no era un lugar para el azar. Era un lugar que enseñaba a quienes sabían mirar, a leer los ciclos de la vida y a unirse al gran flujo de la existencia. Y cuando el cielo, la tierra y el agua comenzaron a ser entendidos, los primeros símbolos aparecieron, las primeras marcas que capturaban el tiempo. Marcas que decían, hoy sabemos, hoy recordamos, hoy podemos preparar el mañana. Y cuando esas fuerzas recibieron nombres, el poder cambió de forma. Lo que antes era observación se convirtió en religión, y la ciudad nació alrededor de los ciclos que ya no podían olvidarse. Cuando los ciclos fueron comprendidos, ya no bastaba con observarlos, había que anclarlos a la tierra. El conocimiento necesitaba un lugar, un punto fijo en medio de la llanura cambiante, algo que no se moviera cuando el río lo hacía. Así nacieron los primeros centros sagrados, no como monumentos, sino como referencias, lugares donde el cielo, la tierra y el tiempo parecían encontrarse. El templo no era solo un espacio religioso, era un archivo vivo. Allí se guardaban los calendarios, las observaciones del cielo, los registros de cosechas y de inundaciones. Con el tiempo, estos espacios comenzaron a elevarse. Plataformas sobre el suelo, capas de barro secadas al sol, construidas una sobre otra. No para acercarse a los dioses, sino para ser vistos por ellos. Así surgieron los primeros zigurat, montañas artificiales en una tierra sin montañas. Desde lo alto, el cielo podía observarse mejor. El movimiento de las estrellas, el recorrido del sol, el paso exacto de los ciclos. El templo se convirtió en el punto más estable del mundo humano, y alrededor de él, la vida comenzó a organizarse. Casas, talleres, almacenes de grano, calles estrechas trazadas sin prisa. La ciudad no nació del comercio, nació del ritual, porque el templo necesitaba manos, el ritual necesitaba repetición, y la repetición necesitaba comunidad. Poco a poco, quienes custodiaban el conocimiento adquirieron un papel central. No eran solo sacerdotes, eran astrónomos, matemáticos, administradores del tiempo y del agua. Sabían cuándo abrir los canales, cuándo cerrarlos, cuándo sembrar, cuándo esperar. El poder dejó de ser fuerza física. Se convirtió en interpretación del orden cósmico, y ese poder necesitó legitimarse. Los dioses recibieron nombres, personalidades, funciones precisas.
Cada ciudad adoptó un dios protector, no como símbolo abstracto, sino como garante del equilibrio entre cielo, tierra y humanidad. Desobedecer el orden ya no era solo un error práctico, era una falta sagrada. Así, la religión y la administración se volvieron inseparables. El templo regulaba el calendario regulaba la agricultura sostenía la ciudad, y la ciudad, a su vez, reforzaba el poder del templo. En el centro de todo no estaba un rey, todavía. Estaba el orden. Un orden frágil, constantemente amenazado por el río, por el cielo, por el tiempo. Mantenerlo era una tarea sagrada. Y cuando el orden se rompía, el mundo entero parecía tambalearse. Así fue como Mesopotamia convirtió el miedo al caos en arquitectura, en ritual y en ciudad. Pero cuando el orden necesita ser defendido, alguien debe asumir la responsabilidad de gobernarlo. Durante mucho tiempo, el orden fue suficiente. El templo regulaba los ciclos, el cielo marcaba el tiempo, la ciudad respiraba al ritmo del agua. Pero Mesopotamia nunca fue una tierra estable. Los ríos cambiaban su curso, las sequías llegaban sin aviso, las ciudades crecían y con ellas las tensiones. Mantener el equilibrio ya no dependía solo del conocimiento, hacía falta decisión. Y así apareció una nueva figura. No surgió de la fuerza bruta, ni del capricho. Surgió de la necesidad de actuar cuando el orden se rompía. El rey. En sus inicios, no fue un tirano, fue un mediador, alguien encargado de ejecutar aquello que el templo había calculado, de proteger los canales, de organizar el trabajo colectivo, de responder cuando el caos amenazaba. Su autoridad no venía solo de la espada, venía del cielo. El rey gobernaba porque los dioses lo permitían, o al menos eso debía creerse. Así, el poder humano se envolvió en lo sagrado. Las leyes dejaron de ser acuerdos prácticos, se convirtieron en reflejos del orden cósmico. Desobedecer al rey ya no era solo un delito, era romper el equilibrio del mundo. Pero cuanto más grande era la ciudad, más pesado se volvía el orden. Cada decisión afectaba a miles. Cada error se pagaba con hambre, con violencia, con caída. El rey comenzó a registrar sus actos, no por vanidad, sino por temor al olvido. Las primeras crónicas no contaban hazañas, contaban advertencias. Esto ocurrió cuando se ignoró el ciclo. Esto ocurrió cuando el canal no fue atendido. Esto ocurrió cuando el orden se rompió. La escritura, que había nacido para contar grano y agua, pasó a contar decisiones humanas, y con ello nació la historia. Mesopotamia comprendió algo esencial. El orden no es permanente, solo se mantiene mientras alguien lo recuerde, lo cuide y lo sostenga. Los dioses podían retirarse, los ríos podían cambiar, las ciudades podían caer. Pero mientras la memoria existiera, el intento de equilibrio volvería a comenzar. Tal vez por eso los sumerios no buscaban la eternidad, buscaban continuidad, que el ciclo no se rompiera, que el conocimiento pasara de una generación a otra, que el mundo, aunque frágil, siguiera teniendo sentido. Y así, en esta tierra entre dos ríos, el ser humano dejó de vivir solo en el presente. Aprendió a cargar con el pasado y a preocuparse por el futuro. Ese fue su mayor logro y también su mayor peso. Cuando las ciudades se alzaron y el orden pareció asegurado, algo seguía faltando. El cielo continuaba moviéndose con una precisión que el ser humano no había creado. Las estrellas seguían su camino. La luna nacía y desaparecía. El río continuaba fluyendo, incluso cuando nadie lo observaba.
Y entonces surgió una pregunta silenciosa, una pregunta que no pedía respuesta inmediata. ¿Quién sostiene realmente el orden del mundo? Para los sumerios, la respuesta no estaba en un solo dios, ni en una sola fuerza. Estaba en muchos nombres, en muchas voluntades, en historias que no se contaban solo para explicar, sino para recordar. Cada dios representaba un aspecto del ciclo: el cielo que observa, la tierra que recibe, el agua que transforma, la palabra que conserva. Los mitos no eran cuentos, eran mapas invisibles para orientarse en un mundo incierto. En ellos se guardaban advertencias, errores del pasado, decisiones que no debían repetirse. Tal vez por eso los dioses sumerios no eran perfectos. Discutían, se equivocaban, dudaban, porque en ellos el ser humano reconocía su propia fragilidad. Y así, cuando la noche caía sobre la ciudad y el templo quedaba en silencio, las historias comenzaban a despertar. Historias sobre dioses que crearon, que destruyeron, que se arrepintieron y que dejaron huellas en el barro del mundo. En el próximo viaje, escucharemos esos nombres antiguos. Descenderemos a los mitos que dieron forma a los dioses y a los miedos humanos, porque antes de que el ser humano escribiera su propia historia, primero escribió la de sus dioses. Y aún hoy, en el silencio profundo del tiempo, esas voces siguen esperando ser escuchadas.